Gabriela Ramírez Márquez, quien moderará este evento. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Desde la División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, así como la División de Ciencias Socioeconómicas de la FES Acatlán, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de mesas de análisis, justamente, como comentaba nuestro presentador, sobre Lenin, las ideas toman asalto en el poder. Es un evento organizado en el marco del siglo de su muerte y justamente tienen el objetivo de reflexionar a lo largo de 2 días sobre las aportaciones teóricas de este autor en las relaciones internacionales. Agradezco antes que nada la presencia de nuestros ponentes, a quienes iré presentando en orden de participación. Les comentamos que tendrán de 15 a 20 minutos para cada ponencia y al final abriremos el espacio para que nuestros asistentes, así como quienes nos acompañan vía redes sociales, puedan compartir con nosotros sus preguntas para cada uno de ellos. Y bueno, sin más, procedo a presentar a nuestro primer participante. Él es el doctor Roberto Carlos Hernández López. Es licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Estudios Latinoamericanos con especialidad en Filosofía por la UNAM. Maestría y doctorado cum laude en Filosofía y Psicoanálisis por la Universidad Complutense de Madrid, España, y diplomado en Ciencia Política y Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Buenos Aires, Argentina. Desde febrero de 1998 a la fecha, es profesor definitivo en la FES Acatlán, en donde fue miembro del Consejo Técnico para el periodo de 2019 a 2023 por la licenciatura en Relaciones Internacionales. Es también profesor de posgrado en Estudios de Relaciones Internacionales, ha sido profesor en FES Aragón y en la División de Ciencia Política de la Universidad Iberoamericana. Desde agosto de 1995 fue articulista en diversos diarios, como El Sol de México, El Universal y El Financiero. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, como la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, Argumentos de la Universidad Autónoma de Metropolitana, entre otras más. Es editor del Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales Nueva Época, publicado por la FES Acatlán, y de Símbolos, revista digital multidisciplinaria. Fue investigador en el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América. Durante 5 años se desempeñó como asesor en el Consejo General del Instituto Federal Electoral y fue director general del Grupo Consultor Interdisciplinario. Actualmente se desempeña como jefe de la División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, y el día de hoy viene a presentarnos justamente su ponencia, que se intitula Las ideas toman el poder, Lenin y Hegel se citan en Berna. Doctor, adelante, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias y muy buenos días a todas y todos. Es un gusto que estén aquí. Quiero agradecer a todos los presentes, particularmente a mis colegas de la mesa. Desde hace algunas semanas, el doctor Valladares y yo empezamos a pensar que no podía pasar desapercibido, pasar de largo una fecha tan importante como el aniversario del fallecimiento de Lenin, que como ustedes saben
ocurrió un 21 de enero de hace un siglo. Entonces, había varias condiciones que hacían prácticamente necesario reflexionar sobre Lenin, además que es un autor, aunque no lo pareciera, cercano a las relaciones internacionales, particularmente el maestro José Anuar Sayek va a abordar ese tema, algunas de las aportaciones de Lenin para las relaciones internacionales. Así es que muchas gracias a todos por estar el día de hoy. También mañana habrá una segunda mesa. Esta será de 11 a 1. Igualmente los invitamos a todos. Por mi parte, yo pretendo introducir más bien al autor algunas de sus aportaciones y referirme incluso al título de precisamente de mi ponencia, que es Lenin y Hegel se citan en Berna. Eh, Hay un año que es muy importante en la historia, en la biografía de Lenin, y no solamente en la historia de Lenin, sino como se argumentará más adelante, en la historiografía, en la historia del siglo pasado. Voy a desarrollar fundamentalmente tres ideas. Eh, Introducir eh, un poco el contexto y un esbozo biográfico de Lenin, algunas aportaciones. Un segundo punto será algunas aportaciones de Lenin a la teoría de las relaciones internacionales. Desde luego, este punto me parece que será más ampliamente desarrollado por el maestro Sayek. Y un tercer punto, que es el que me interesa quizá más, es el de Lenin y Hegel en Berna, cita imaginaria que cambió el curso del histórico del siglo XX. Eh, Me pregunto, ¿qué hacer con esta momia? ¿Qué hacer con la momia Lenin? Lenin forma parte de este selecto grupo de hombres. Su célebre ¿Qué hacer?, publicado en febrero de 1902, pero igualmente ¿Cómo hacer? Y la ruta por la que transita Lenin no es otra que la reflexión verdaderamente profunda, pero que se niega a alejarse de la situación concreta y del momento concreto, porque es precisamente esa situación particular la que detona su reflexión y que no tiene otro propósito que no sea resolver esa situación concreta. Hic et nunc, aquí y ahora. Lenin es un hombre del aquí y del ahora. ¿Tiene algo que decirnos en este siglo esa momia que todavía duerme en la Plaza Roja? ¿Queda algo en pie de ese edificio teórico que dimos en llamar el leninismo? ¿Puede decirle algo Lenin a ustedes, los jóvenes de hoy? A Putin parece que no le gusta nada Lenin. eh, Cuando fue el centenario de su muerte, no se pronunció en absoluto. En otros momentos se ha sentido incómodo con la momia de Lenin, que la compara, dice que es igual que la de los santos, ¿no? En algún otro momento, incluso en la época del COVID, propusieron vender la momia de Lenin. Es decir, que los rusos no saben bien a bien qué hacer con Lenin. Eh,
quizá antes de ocuparnos de estas preguntas, si Lenin puede decirnos algo hoy, quizá deberíamos echar mano de él y poner las cosas de cabeza. ¿Puede esta época escuchar a Lenin? Es decir, una época que desprecia el pensamiento, que utiliza el término ideología como arma arrojadiza. Se dice, por ejemplo, están ideologizados para descalificar a los oponentes, o bien cuando se pretende enaltecer, se presentan como desideologizados, como despolitizados, como si fuera preferible hacer sin pensar, porque praxis sin teoría, como decían los filósofos de la Escuela de Frankfurt, es siempre praxis ciega, ocurrencias gracejadas, y ya conocemos sus secuelas, sus consecuencias. ¿Tiene entonces algo que decir Lenin para los tiempos que corren? ¿Podemos escucharlo desde las coordenadas histórico-políticas actuales? Yo creo que sí, y estas mesas darán cuenta de ello. Paso al primer punto, al contexto histórico y el esbozo biográfico. Constructor del siglo XX, hombre de ideas y de acción, protagonista de eso que solemos llamar la historia mundial, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin es un personaje excepcional en más de un sentido. Como ustedes saben, Lenin es uno de los muchos apodos, muchos sobrenombres que utilizó Lenin. La obra intelectual de Lenin es quizá tan importante como su quehacer político. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial y luego de la llamada Revolución de Febrero, de 1917, Lenin puso fin a casi 17 años de exilio. Londres, Ginebra, Bruselas, Berlín, Berna, Zúrich, y tras su regreso a Rusia, encabezó con los bolcheviques la Revolución de Octubre, que derrocó al gobierno provisional y levantó y dirigió el primer Estado socialista en el mundo. Pactó la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial, el famoso Tratado Brest-Litovsk, se impuso en la guerra civil que siguió a la revolución, reordenó las relaciones políticas con otras naciones, extendió su influencia político-ideológica a través de la Internacional Comunista, introdujo la nueva economía política y gracias a la reformulación de algunos planteamientos de Marx, su nombre quedó escrito a en la doctrina que a partir de Stalin adoptó la denominación de marxismo-leninismo. Como pueden ver, un personaje verdaderamente histórico en más de un sentido. Algunas líneas sobre su vida. Lenin es hijo de una familia acomodada, venida más. Vladimir Ilich Ulyanov nació el 10 de abril de 1870 a orillas del Volga, en la ciudad de Simbris, que en 1924, cuando murió, adoptó el nombre precisamente de Ulyanov, precisamente en honor a su ciudadano más ilustre. Luego de un intento de asesinato y sobre todo de 3 infartos cerebrales que lo dejaban postrado y sin habla, Lenin murió el 21 de enero de 1924 y en esta diapositiva, bueno, Lenin es la primera foto, Lenin es el pequeño, el que está al lado izquierdo hacia abajo, ¿no? Y de aquel lado, esa es la última foto que se tiene de Lenin cuando pues ya estaba sin habla y casi inmóvil. Eh, Mezcla de diferentes grupos étnicos y cultos religiosos por las venas de la familia formada por Ilya Nikolaevich Ulyanov y María Alexandrova Blanc corría sangre cálmuca, es decir, mongol, o probablemente kirguís, tártaro, decía la hermana de Lenin, por el lado paterno, pero también corría sangre alemana y sueca por la línea materna. Su abuelo materno, Alexander, hijo de Moshe Blanc, era de origen judío, pero Vladimir o Volodia, el diminutivo con el que solían llamarle, fue bautizado en la Iglesia Ortodoxa rusa. Por cierto, de entre los muchos seudónimos que adoptó, a lo largo de su vida, Lenin adoptó 160 apodos o seudónimos, según Robert Service. Lenin fue precisamente con el que más se le conoció, sobre todo a partir de la publicación del folleto titulado ¿Qué hacer?, de 1902, que apareció precisamente bajo ese seudónimo. Alumno destacado y sobre todo lector voraz, se graduó en leyes como alumno externo de la Universidad de San Petersburgo y ejerció la abogacía brevemente entre 1892 y 1894.
al tiempo que incursionó en la lucha política en grupos marxistas y socialistas, actividades por las que fue detenido y por las que se vio obligado a abandonar el país en distintas ocasiones. Desde 1895 conoció a los principales referentes del pensamiento marxista en Europa, Plejanov, Liebknecht, Kautsky, Lafargue, y participó en los debates políticos teóricos de la época. Prolífico autor, sus obras completas abarcan 55 tomos y más de 9.000 documentos, de acuerdo con la quinta edición rusa a cargo del Instituto de Marxismo-Leninismo. Quiero pasar un poco, esta era solamente un esbozo de su perfil biográfico, quiero pasar ahora a la parte que creo que es más cercana a ustedes, a nosotros, que es Lenin y la tradición, Lenin y sus aportaciones a a la teoría de las relaciones internacionales. Pero para ello debemos de inscribir, me parece, a Lenin en la tradición desde la que está pensando, y esa no es otra que la del marxismo. No se pueden comprender las aportaciones teóricas de Lenin a las relaciones internacionales sin inscribirlas en el marco al que pertenecen, a saber, el marxismo. La llamada concepción marxista de las relaciones internacionales es alimentada por diversos enfoques, tesis, aportaciones a cargo de una larga nómina de autores que se inician con Marx y Engels y que continúa hasta nuestros días, una tradición teórica en la cual Lenin ocupa un lugar preeminente. Como lo han señalado numerosos especialistas, Karl Marx no elaboró una teoría de las relaciones internacionales propiamente dicha. Hizo algo mejor, hizo algo mayor, construyó una densa teoría sobre el capitalismo, dentro de la cual desarrolló tesis novedosas sobre la sociedad, la economía, la política y las relaciones internacionales. Destaca en primer término su concepción no estatocéntrica de la política internacional. Mucho antes que en las relaciones, que en la teoría de las relaciones internacionales empezara a circular la idea de que había algún enfoque no estatocéntrico, Marx ya lo había planteado hace más de un siglo. Eh, para Marx y Engels, los actores protagónicos de las relaciones internacionales no son los estados nacionales, sino las clases sociales, cuya acción desborda, al igual que lo hace el capital en su desarrollo, las fronteras nacionales y o el contenedor estatal, para utilizar la expresión de Ulrich Beck, ¿no? Del contenedor. Igualmente adelantada a su tiempo, conciben Marx y Engels al conjunto de las naciones como un sistema mundial, una totalidad articulada por las relaciones económicas que a su vez determinan la forma de socialización, de subjetivización mercantilizada y la disputa política entre la clase obrera y la burguesía. Finalmente, dentro de estos principios de la teoría marxista de las relaciones internacionales, destaca un antagonismo que se constituye en fuerza motora del movimiento histórico, un rasgo dialéctico cambiante, que introduce una diferencia mayor respecto de teorías concebidas desde y para la conservación del statu quo, por ejemplo, el realismo político. Como parte de su amplia y compleja teoría, Marx y Engels reflexionaron sobre la formación internacional del capital, la acción de la clase obrera a escala global, la revolución mundial. Algunas de esas materias encontraron aliento y desarrollo en Lenin. Es en este marco en el que se va a inscribir las aportaciones, me parece a mí, de Lenin. Pasamos a la otra lámina que tiene que ver precisamente con los aportes teóricos, a mi juicio, de Lenin. En orden de importancia, a Lenin se le reconoce por su contribución a la teoría del imperialismo, concepción que, por cierto, nos resulta hoy particularmente cercana y sobre todo útil. Un tema y discusión que llevan el sello del marxismo, debatido por Kautsky, Hilferding, Bukharin y Rosa Luxemburgo, entre otros. Para Lenin, el capitalismo había alcanzado a principios del siglo XX un desarrollo global no solo en términos geopolíticos, sino de su conformación en la medida en que integraba al capital bancario con el capital financiero y el capital industrial, y sus efectos se extendían por todo el mundo. A eso se refiere precisamente el título de su conocida obra, El imperialismo, fase superior del capitalismo. Por fase superior, el autor quiere decir etapa actual, no fase próxima o elevada, como se ha establecido suficientemente para atajar
eventuales equívocos. Continuación de sus reflexiones sobre el capital, en el texto aludido, Lenin ofrece una interpretación sobre el estado del capitalismo en aquel momento. Cito a Lenin: si fuera necesario dar una definición lo más breve posible del imperialismo, debería decirse que el imperialismo es la fase monopolista del capitalismo. Esta definición comprendería lo principal, pues, por una parte, el capital financiero es el capital bancario de algunos grandes monopolistas, fundido con el capital de las alianzas monopolistas de los industriales, y por otra, el reparto del mundo es el tránsito de la política colonial, que se extiende sin obstáculos a las regiones todavía no conquistadas por ninguna potencia capitalista, a la política colonial de dominación monopolista de los territorios del globo enteramente repartido. Asociada a esta concepción se encuentra otra de las aportaciones de Lenin, que es su amplia reflexión sobre la acción internacional del proletariado frente al avance imperialista, cuya expresión inmediata era la Primera Guerra Mundial. Lenin dedicó muchas páginas a lo que se denominaba en aquellos años el internacionalismo proletario. Ante el avance imperialista del capitalismo, Lenin planteaba que la acción internacional de la clase obrera debía de cumplir dos condiciones. Número uno, renunciar al egoísmo nacional y, en consecuencia, subordinar los intereses específicos de la clase nacional en favor de los intereses de la lucha proletaria a escala mundial. Y segundo, que aquellas naciones en las que la clase obrera se hubiera impuesto a la burguesía, como en Rusia, estuvieran dispuestas a hacer los mayores sacrificios nacionales para derrotar al capital internacional. De este marco teórico, cuyo núcleo es el imperialismo como fenómeno económico, pero también político, según Lukács, se desprende también la tesis de Lenin sobre la relación indisoluble entre la revolución nacional y la revolución internacional. Precisamente mediante el internacionalismo proletario, esto es, la subordinación de los intereses nacionales en favor de la causa internacional, la revolución de un país puede alimentar la revolución internacional. Para Lenin, son los intereses de clase y no los nacionales los que guían la acción del Estado, de lo cual se sigue que en la teoría leninista intervienen los estados, pero su lugar es secundario respecto del que tienen las clases sociales. Esta misma concepción sostiene otro de los aportes de Lenin, la teoría de las guerras. En la obra de Lenin, más que intereses nacionales frente a una guerra, se debían identificar los intereses de clase que prevalecen en las facciones en conflicto. De allí que Lenin distinga entre guerras imperialistas, encabezadas por la burguesía que promueve los intereses de su clase y busca imponerlos en otros territorios y sobre otras naciones. Segundo, guerras revolucionarias que inician con la movilización política a través de huelgas y continúan con la acción armada de los obreros contra la opresión nacional instituida por la burguesía. Una vez que se impone el nuevo orden proletario, subordina sus intereses nacionales y contribuye a la revolución internacional. Dentro de las guerras revolucionarias, Lenin incluye las guerras de insurrección nacional, esto es, guerras de naciones oprimidas, colonias contra la metrópoli, la nación opresora. Segundo, las guerras civiles que se libran entre las clases sociales dentro de las naciones. Y tercero, lo que Lenin llama el socialismo triunfante en un país, a través, a través de una o ambas guerras, insurreccional y civil. Se trata de un tipo de guerra que le llevará a formular la conocida ley del desarrollo desigual, que sostiene que el capitalismo sigue un curso extraordinariamente desigual entre las naciones dominadas, lo que genera no solo desequilibrios en el plano internacional, mayor o menor desarrollo capitalista entre los países, sino que al interior de las naciones provocaba una radicalización de las diferencias y tensiones entre las clases sociales, por ejemplo en Rusia, entre la burguesía y una clase precapitalista. Todo ello agudizó las contradicciones y aceleró el proceso revolucionario en ese país, que una vez que derrotó a esa burguesía nacional, asumió la vanguardia de la revolución internacional. Para cerrar,
Lenin pensó el derecho, también es uno de los grandes temas de Lenin. Lenin pensó el derecho a la autodeterminación de las naciones de forma muy peculiar. A diferencia de otras concepciones, en el derecho de las naciones a la autodeterminación, un texto de 1914, Lenin no parte de supuestos jurídicos ni conceptos generales del derecho, sino del estudio histórico económico de los movimientos nacionales, por lo que analiza una serie de casos históricos concretos, a partir de los cuales identifica tres tipos de naciones y sus respectivos derechos de autodeterminación. Número uno, el derecho de unas cuantas naciones, los países capitalistas de Europa y Estados Unidos, a oprimir a otras naciones, ya sea como colonias o como nacionalidades dentro de un solo Estado. Número dos, el derecho de algunas naciones, las de Europa del Este, por ejemplo, de emprender luchas nacionales para derrotar a la burguesía. Y número tres, el derecho de los países semicoloniales, China, Turquía y Persia, por su liberación nacional. A partir de la revisión de estas experiencias, Lenin plantea que la autodeterminación es el derecho que tienen las naciones para separarse estatalmente de las colectividades de otra nación, para la autodeterminación política y la independencia estatal. La autodeterminación es, pues, el derecho que tienen las naciones para erigirse como un Estado nacional independiente. Precisamente Putin le acusa a Lenin de lo que está pasando en Ucrania. Tercero, y es el punto que con este concluyo, Lenin y Hegel se citan en Berna. Eh, Apuro el paso y entro al tema relacionado con el título de mi intervención, que tiene que ver con 1914 y 1915, los meses, el año en que Lenin y Hegel se encuentran imaginaria y cotidianamente en la biblioteca pública de Berna y que podría parecer un hecho meramente anecdótico, pero que, como se ha documentado ampliamente, es un episodio que cambió el curso de la historia. Desde luego, Lenin y Hegel se citan en Berna, tiene que ver, solamente deben de tomar en cuenta que Hegel nació en 1770 y Lenin nació exactamente un siglo después, ¿no? En 1870. Cuando digo Lenin y Hegel se citan en Berna, es que ese año se constituye axial, es un año fundamental porque es cuando Lenin se interesa y tiene una inmersión en el pensamiento hegeliano. Es conocido que durante esos meses Lenin, su pensamiento, su comprensión de la historia y sobre todo su estrategia política en el más amplio sentido experimentan una transformación profunda, un parteaguas en la vida de Lenin, una ruptura epistemológica, por decirlo al modo de Gastón Bachelard. Una ruptura epistemológica en su pensamiento son aquellos años en la neutral Suiza, y todo ello guarda relación directa, profunda, está conectado con la Revolución Rusa y la malograda Revolución Internacional. Cuando en agosto de 1914 Alemania le declara la guerra a Rusia, Lenin vivía en Galicia, llamada la pequeña Polonia, actualmente parte de Ucrania, por lo que tras el avance de las fuerzas alemanas, Lenin, que fue detenido incluso durante unos días, y su esposa tuvieron que salir y se instalaron en Berna, Suiza. No bien se habían instalado en la capital sueca, para septiembre de ese mismo año, Lenin empieza a ser asiduo de la biblioteca pública. Y es entonces cuando sucede un cambio mayúsculo. Para abreviar este episodio con el conocido aforismo consignado en su cuaderno azul. Leo, es imposible hacer una interpretación completa del Capital de Marx y especialmente de su primer capítulo sin haber dedicado a la mercancía, como ustedes saben, sin haber hecho antes un estudio detenido de toda la lógica de Hegel y haber adquirido una comprensión de ella. En consecuencia, ni un solo marxista de la última mitad del siglo ha entendido del todo a Marx. Y como nadie lo había entendido, él quería ser el primero que lo quería entender a cabalidad. Desde luego, este episodio ha merecido cientos de páginas, libros enteros sobre esta enigmática inmersión teórica de Lenin,
un episodio que claramente desborda los límites de mi intervención y que ya estoy sobre el tiempo. Si acaso en los segundos que me restan, me interesa señalar que durante esos meses, Lenin se mete de lleno en la lectura de Hegel, particularmente de la ciencia de la lógica. Un texto, un texto denso y complejo, por decirlo menos, que por cierto Marx leyó también en apenas unos meses en 1857. Lee la ciencia de la lógica de Hegel, pero también lecciones sobre la historia de la filosofía, pero también lecciones sobre filosofía de la historia universal. Lee parcialmente la enciclopedia de las ciencias sociales. Igualmente, sus lecturas incluyen la metafísica de Aristóteles, lee a Heráclito y a Feuerbach, particularmente el libro de análisis y crítica de la filosofía de Leibniz, además de otros textos secundarios como el de Ferdinand Lassalle sobre Heráclito y el de Georges Noé sobre Hegel. En su biografía sobre Lenin, no exenta de críticas y polémicas, Robert Service da cuenta de este intenso programa de lectura que tenía como propósito comprender a Marx como no lo había hecho prácticamente nadie. Dice Robert Service, Lenin eligió determinados textos de Marx y Engels, sobre todo las tesis sobre Feuerbach de Marx, pero efectuó también un examen de Hegel que había influido en la formación de la ideología de Marx y Engels. La voluminosa historia de la filosofía de Hegel fue objeto de su minuciosa atención. También se interesó por Feuerbach y no se detuvo ahí. Pasó también a las obras de Aristóteles. No fue una tarea fácil. La densa prosa alemana de la historia de la filosofía de Hegel resultaba muy trabajosa, pero lo era aún más la metafísica de Aristóteles, ya que Lenin no había vuelto a leer en griego desde el instituto de secundaria. Trabajó con una edición bilingüe alemán-griego. Su formación clásica le había proporcionado la capacidad de entender cualquier texto muy deprisa, aunque hablaba alemán y francés e inglés bastante menos satisfactoriamente, leía en esas lenguas de una forma mucho más fluida. Pocos podían igualarle cogiendo libros y extrayendo su contenido para información rápida. Es del todo cierto. Fin de la cita. Basta con recordar que, por ejemplo, resultado de esas notas salió este voluminoso ejemplar de los cuadernos filosóficos o el llamado cuaderno azul, porque tenía una cubierta azul, así lo describió Lenin cuando dio instrucciones de que si moría lo publicaran, que en la edición de Acal supera las 600 páginas, aunque Statis Kubelakis habla de 800 páginas. Pero también, como muestra de ese trabajo intelectual y cultura apabullante, están los 148 libros y 232 artículos sobre economía, capitalismo, historia, a los que recurrió cuando escribió Imperialismo, fase superior del capitalismo. Se me agota el tiempo y no quiero cerrar sin señalar no solo lo obvio, que Lenin no vuelve a ser el mismo después de esa inmersión hegeliana, sino que la propia historia mundial registra secuelas de esa inmersión, pues a partir de ello Lenin reflexionó de forma distinta sobre acontecimientos históricos en pleno curso, como la Primera Guerra Mundial, las condiciones de posibilidad del movimiento revolucionario, no solo en Rusia, sino en todo el mundo, el capitalismo y su grado de desarrollo. Lenin elaboró teorías y conceptos para responder a problemáticas políticas concretas, hic et nunc, de aquí, de su aquí y de su ahora. Por ejemplo, sobre la organización y definiciones políticas e ideológicas del partido, su posición ante las guerras y frente a los intereses nacionales, entre otros. Al igual que otros marxistas de relevancia histórica, como Antonio Gramsci, no debe perderse de vista, insisto, que para Lenin la reflexión teórica era parte de su trabajo político y a la inversa, su práctica política suponía el trabajo teórico intelectual. Una y otra no eran sino caras de la misma moneda. Las ideas toman por asalto el poder no es una metáfora, es una crónica puntual de los hechos que van de septiembre de 1914 en Berna a octubre de 1917 en Rusia. Las ideas toman por asalto el poder es una expresión, podría ser una consigna, que resulta pertinente en los tiempos que corren, tiempos que parecen promover exactamente lo contrario, no pensar, menos hacer. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctor Roberto Carlos Hernández López, por tan valiosas aportaciones. Y yo quisiera destacar aquí algunos elementos, sobre todo considerando, para que nuestros ponentes estén al tanto, se encuentran aquí con nosotros la mayor parte de los estudiantes sobre teorías de las relaciones internacionales. Entonces, es un tema que no solamente es importante, sino que nos pone de relieve aquello que debemos de tomar siempre en consideración a la hora que hablamos de una teoría, que es primero, ¿quién es? ¿Quién es la persona que me propone esa teoría? ¿En qué contexto está? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Cuál es su formación? ¿Quiénes son las personas que intervienen en él? ¿Cuáles son no solamente estas aportaciones? Y me parece muy valioso esto que destaca el doctor Roberto Carlos Hernández López, que no solamente conceptualiza, aplica. Eso es algo fundamental que pocos teóricos tienen la fortuna de hacer, que lo que están proponiendo pueda ser aplicado y que lo que están aplicando pueda ser retribuido en este círculo formal en la conformación de las teorías. Agradecemos nuevamente al doctor Roberto Carlos Hernández López y abrimos el espacio para nuestro segundo ponente, que es el licenciado José Anuar Sayeg Salgado. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, título otorgado con mención honorífica gracias a la tesis Marxismo y Relaciones Internacionales en el marco del cuarto debate Racionalismo versus Reflectivismo. Actualmente se encuentra cursando la maestría en estudios en relaciones internacionales en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde concentra sus esfuerzos en la investigación titulada El problema de la guerra y la paz en Lenin, la principal contradicción de las relaciones internacionales. Durante los últimos años se desempeñó como ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente ejerce como profesor de asignatura en el sistema de universidad abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparte las materias de Teoría de las Relaciones Internacionales 1 y 2. Entre sus contribuciones académicas se incluyen artículos como Yugoslavia más cerca de Marx que de los socialismos reales, los marxistas ortodoxos y de la Primera Guerra Mundial, Lenin y Rosa Luxemburgo. Adicionalmente, participó recientemente en el 36º Congreso Anual de la MEI, donde fungió como asistente y ponente presentando la ponencia titulada El capitalismo, el Estado y la anarquía, la lógica y el carácter de las relaciones internacionales. Asimismo, el año pasado fue organizador y participó como ponente en el curso destinado a servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, titulado El neoliberalismo y el combate antineoliberal de la 4T, evento auspiciado por la Tesorería de la Federación. Y sin más, yo le cedo el uso de la voz con la ponencia intitulada La actualidad del pensamiento de Lenin para pensar las relaciones internacionales. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, maestra Gabriela. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en la FES Acatlán. Agradezco al SUA por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, cambié un poco el título de mi ponencia. La llamé Lenin, la guerra, la política exterior y relaciones internacionales. Por favor. Ay, perdón. La influencia de Lenin en el campo de las relaciones internacionales se extiende a través de los 6 ejes fundamentales de conocimiento que estructuran los planes de estudio de la carrera de Relaciones Internacionales en todo el mundo. En el ámbito teórico-metodológico, sus obras como Materialismo y Empirocriticismo o sus cuadernos filosóficos a los que ya hacía referencia el doctor proporcionan herramientas cruciales para analizar y cuestionar los enfoques positivistas y posmodernos que prevalecieron en la disciplina después del cuarto debate. En lo concerniente a la política internacional, su análisis de la coyuntura mundial sigue siendo pertinente para comprender temas contemporáneos como la guerra, la paz y el papel del Estado en las relaciones internacionales. En el eje de la política exterior, la experiencia de Lenin como líder ofrece una perspectiva única sobre la toma de decisiones en el ámbito internacional, en línea con su visión dialéctica. Respecto a los estudios regionales, sus ideas sobre la autodeterminación influyeron en movimientos de liberación nacional en todo el mundo, especialmente en Asia, África y América Latina, siendo una fuente de inspiración para teóricos marxistas y contribuyendo al desarrollo
de teorías como la del colonialismo interno de Pablo González Casanova, que falleció el año pasado, la teoría marxista de la dependencia de Rui Mauro Marini y otras reflexiones interesantes como las de José Carlos Mariátegui o René Zavaleta. En cuanto al derecho internacional, su concepción de la autodeterminación representa una crítica al liberalismo wilsoniano, mientras que sus contribuciones al derecho internacional soviético siguen siendo relevantes, aunque poco estudiados en la actualidad. En el ámbito de la economía internacional, su análisis del imperialismo proporciona una visión integral que no separa la política internacional de las relaciones de producción capitalistas. En esta ocasión, nuestro propósito es ahondar en algunos aspectos específicos del pensamiento de Lenin, incluyendo algunas de sus ideas sobre la guerra, dada la coyuntura mundial que estamos viviendo, su novedosa visión de la política exterior que surgió con la Revolución de Octubre y sobre algunas ideas brevemente en torno al papel de las mujeres en relación con la Revolución Soviética, ahora que se viene el 8 de marzo. En este primer acto, que titulé Algunas consideraciones metodológicas sobre el estudio de la guerra, por ejemplo, el gran marxista húngaro György Lukács, en el prólogo de su obra clásica Historia y conciencia de clase, destaca la ortodoxia de Lenin con la dialéctica, argumentando que Lenin, y cito a Lukács, ha llevado la naturaleza práctica del marxismo a un grado de claridad y de concreción inalcanzados antes. Se basa en que Lenin ha salvado ese momento práctico del olvido casi total en que se encontraba, y mediante ese acto teorético ha vuelto a librarnos la clave de la comprensión correcta del método marxista. Esta misma ortodoxia, agrega Lukács en su Lenin, la coherencia de su pensamiento, texto tributo que escribe el filósofo húngaro a la muerte de Lenin, ha estado en Lenin desde un principio, dice Lukács, es decir, desde sus primeros textos como marxista, enérgicamente, en el propio núcleo del problema agrario ruso, donde criticar a los populistas rusos, a los marxistas legales y a algunos economicistas, y agregaríamos nosotros, siguiendo al filósofo militante húngaro, en oposición a la guerra imperialista, al plantear la sublevación de todos los oprimidos a escala mundial, como ya lo planteaba el doctor Hernández. No es una coincidencia que Lenin, como sostiene Adolfo Sánchez Vázquez, se haya interesado con el estallido de la guerra en estudiar a fondo la ciencia de la lógica para comprender de mejor manera la dialéctica, como un movimiento de la sociedad y la historia en un momento en el que se han desarrollado las más agudas contradicciones. Tanto en sus cuadernos filosóficos como en sus cuadernos sobre el imperialismo, podemos ver la relación estrecha que tenían sus estudios sobre la dialéctica, al mismo tiempo que los de la guerra, entre el periodo al que hacía referencia en Suiza el doctor Hernández, entre 1914 y 1916. Meses antes del estallido de la Revolución de Octubre, Lenin pronuncia una conferencia en Petrogrado intitulada La guerra y la revolución, ante más de 2000 proletarios diversos, maestros, estudiantes, soldados, policías, etcétera, expuso su postura metodológica sobre un proceso tan concreto como la guerra. Siguiendo el mismo espíritu de Marx, al estudiar estos temas, quien sostendría que había que encontrar las causas racionales basadas sobre hechos indubitados y explicar los acontecimientos de mayor importancia, Lenin argumenta que lo principal es estudiar una guerra desde el punto de vista marxista, era indagar en sus causas, en sus fines, las clases que están detrás de esta, su carácter de clase y las condiciones económico-políticas y político-económicas históricas que permiten su desarrollo. Tomaszewski, de los pocos autores soviéticos destacados de la era postestalinista, ofreció en los años 70 una perspectiva valiosa sobre la interpretación de Lenin sobre la guerra, que desentonaba desde luego con la política exterior que desplegara la Unión Soviética en aquellos años. Según él, Lenin entendía la guerra como un fenómeno complejo, intrínsecamente ligado a la producción, la política y la lucha de clases. Lenin enfatizaba el enfoque histórico y concreto sobre la guerra
rechazando las generalizaciones abstractas como sucede, por ejemplo, en las corrientes mainstream de relaciones internacionales. Argumentaba que cada guerra debe ser comprendida dentro de su contexto específico, sin extrapolar conclusiones de épocas o tipos diferentes de conflictos bélicos. Para Lenin, el contenido social y político determinaba el carácter de una guerra. Sostenía que las alianzas y conflictos bélicos eran situaciones de la política previa, como argumentara Clausewitz, acelerando su curso, pero no cambiando su esencia o su estructura. Además, destacaba que las guerras revelaban y exacerbaban las contradicciones de clase ya existentes. Este enfoque, según Lenin, permitía desarrollar tácticas y estrategias adecuadas para las clases oprimidas. Su análisis subrayaba la importancia de comprender las complejas interrelaciones entre política, economía y clases sociales para interpretar y abordar los conflictos bélicos. En ese sentido, y por último, el tratar de encontrar un marco que nos permita abordar históricamente el problema de la guerra y la paz no es cosa menor, ya que en la historia de las relaciones entre comunidades políticamente diferenciadas se han calculado alrededor de 15.000 guerras en los últimos 5.500 años. Por lo tanto, quizás ninguna cuestión social actual es tan extensa como el de la principal contradicción del movimiento social a escala internacional, es decir, la guerra y la paz. Por favor. Este segundo acto busca relacionar ya con la práctica concreta de Lenin, sobre todo en la cuestión de la política exterior que le tocó desplegar, ¿no? Y tratar de pensar la política exterior de acuerdo con la visión de Lenin. Desde la Revolución de Octubre, la perspectiva de Lenin sobre la guerra y la paz se amplió y adquirió nuevas dimensiones en la lucha por consolidar el Estado soviético y promover la revolución comunista a nivel mundial. Aunque la revolución en Rusia no marcó el fin del capitalismo incluso dentro de sus fronteras, como argumentara Charles Bettelheim, sí inauguró un Estado con una orientación diferente, enfocado en la paz duradera como condición para su progreso económico y social, así como para enfrentar las amenazas externas. La paz se convirtió en una prioridad para el nuevo poder soviético y fue central en su política exterior desde sus inicios. El primer documento del gobierno soviético fue el Decreto sobre la Paz, redactado por Lenin, que estableció la no admisión de cualquier incorporación violenta de territorios ocupados durante la guerra, el restablecimiento de la independencia política de los pueblos que fueron privados de esta independencia durante la guerra, el cese de la explotación de las colonias y países dependientes, etcétera. A pesar de este documento, Lenin no era ingenuo y sabía que las fuerzas bélicas capitalistas y la burguesía internacional harían todo lo posible para impedir que la revolución rusa saliera de la guerra. En este contexto, se firmó el Tratado Brest-Litovsk, que aunque impuso condiciones duras a la Rusia soviética, permitió ganar tiempo para consolidar la revolución socialista, aprovechando las divisiones entre los países en guerra. Lenin entendió que las relaciones entre el Estado soviético y los estados circundantes capitalistas debían adaptarse a los objetivos y valores socialistas, lo que planteaba desafíos en términos de contenido, forma y carácter. Las nuevas relaciones que establecía un Estado con unos fines muy distintos a los del conjunto de los estados capitalistas planteó la problemática del carácter, el contenido y las formas de las relaciones entre el poder soviético y los países circundantes a él. Lenin afirmaba que las formas de lucha pueden cambiar y cambian constantemente en dependencia de diversas causas relativamente particulares y temporales, mientras que la esencia de la lucha, su contenido de clase, no puede cambiar mientras existe el capitalismo. En ese tenor, Lenin, como líder del Estado ruso soviético durante la Guerra Civil raquíticamente y su posterior ampliación y aplicación con la nueva política económica, la NEP, a pesar de su deteriorada salud y el breve lapso como líder de la naciente Unión Soviética, esta política representaba una forma compleja de interacción con los estados capitalistas.
Lenin demostró la viabilidad de la coexistencia pacífica y la necesidad de esta modalidad de relación, ya que sin ella, la revolución carecía de respaldo necesario para sostenerse y expandirse a otros países. Una vez terminada la guerra civil, Lenin buscó que las relaciones del nuevo Estado fueran encaminadas ya no a ser de guerra, sino de paz y de comercio. El fin de la guerra civil significó que el Estado soviético y meses después la Unión Soviética se había consolidado mundialmente en la red de estados capitalistas. Pero ¿cómo era posible este planteamiento? ¿Que no los burgueses extranjeros estaban empeñados en destruir al poder soviético? Eso era verdad, pero Lenin sabía que por encima de esta hostilidad, la fuerza del mercado mundial capitalista les obligaba a los estados capitalistas a emprender relaciones con el Estado soviético, por lo que representaba para la reproducción del capitalismo mismo. Lenin sabía que para las potencias capitalistas, estos intereses vitales y prácticos de sus respectivos capitalismos eran impostergables y exigían el desarrollo, regulación y ampliación del comercio con el poder soviético. Es verdad que habría discusiones y disensiones y diferentes combinaciones entre estas relaciones, pero en última instancia está esa necesidad fundamental que se expresaba en la firma de tratados comerciales con la Rusia soviética primero y posteriormente con la Unión Soviética. Además, las luchas y la organización de los trabajadores en los países capitalistas también facilitaron la negociación de tratados comerciales con la Rusia soviética. Lenin reconoció las contradicciones inherentes a la política exterior. Eso exigía flexibilidad, pero sin comprometer los principios comunistas fundamentales. Consideraba que los acuerdos internacionales podían fortalecer al poder soviético y frenar el ataque imperialista de alguna forma. En conclusión, Lenin demuestra que la unidad entre la política interior y exterior no es una cuestión teórica baladí. La idea de separar la política exterior de la interior no es dialéctica. El estrecho vínculo entre una y otra dimana de la situación objetiva y subjetiva de las condiciones sociales de un determinado estado, a su vez que los intereses cardinales del proyecto político-económico de las clases dominantes. Los objetivos fundamentales de una determinada política exterior se reducen a mantener, fortalecer y ampliar la política interior. Por eso importa mucho quiénes y qué intereses tengan las fuerzas sociales que controlan la maquinaria estatal. Y como tercer acto, haré un breve comentario sobre el papel de las mujeres en la Revolución Soviética, ya que se viene el 8 de marzo. Es cierto que el comunismo fue pionero en reconocer la opresión de las mujeres y su vinculación con el capitalismo, como se evidencia en los escritos de Engels, por ejemplo, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde denunciaba la naturaleza opresiva de la familia monógama burguesa y su equiparación del matrimonio como una forma de prostitución legalizada. Sin embargo, este aspecto no fue tan significativo como el activo papel desempeñado por las mujeres en Rusia dentro de diversos movimientos sociales que se oponían al régimen zarista, desde los populistas rusos con figuras como Vera Figner, Ana Korva, Sofía Perovskaya y Vera Sasulich, quien mantuvo correspondencia con Marx, hasta las bolcheviques como Elena Stasova, Nadezhda Krupskaya, compañera de Lenin y destacada pedagoga revolucionaria, y Alexandra Kollontai, quien respaldó las tesis de Abril de Lenin y quien se convirtió en la primera mujer embajadora en el mundo. Estas mujeres jugaron roles fundamentales en la revolución comunista. Las ideas de estas revolucionarias y de Lenin sobre la igualdad de género, la liberación sexual, la legalización del aborto, se materializaron en prácticas e instituciones durante los primeros años del poder soviético. La promulgación del nuevo Código Familiar tenía como objetivo abolir la noción de que el matrimonio era una vía de escape de la pobreza para las mujeres. Por primera vez en la historia, se eliminaron las barreras para el divorcio y se
equipararon los derechos de hijos legítimos e ilegítimos. La revolución comunista reconocía la necesidad de liberar a las mujeres del trabajo doméstico. El Estado soviético estableció instituciones para este fin, como comedores y lavanderías públicas, y colectivizó las responsabilidades de crianza a través de las guarderías públicas. Estas líderes bolcheviques también abogaron por cambios en las dinámicas familiares, no solo confiando en el Estado para abordar el trabajo doméstico. Además de ser el primer Estado en despenalizar el aborto, la Unión Soviética también fue el primero en despenalizar la homosexualidad, y se tiene registro de hasta un matrimonio entre un hombre trans con una mujer. Estos avances fueron muy significativos, especialmente considerando algunas de las repúblicas soviéticas con mayoría musulmana, donde hoy en día estas políticas serían impensables. Aunque el estalinismo representó un retroceso en algunas de estas políticas, es crucial destacar que en la Unión Soviética hubo mujeres destacadas en campos como la aviación, la astronáutica, y se mantuvo la idea de que el matrimonio no debía ser una vía para escapar de la pobreza hasta prácticamente la disolución de la Unión Soviética. Aquí les quiero recomendar el libro de una antropóloga estadounidense que hizo un estudio etnográfico prácticamente de este tema, que se llama ¿Por qué las mujeres disfrutaban más del sexo bajo el socialismo? Tiene un título muy interesante y bueno, plantea eso, ¿no? La siguiente, por favor. Como conclusiones, señalamos que la visión de Lenin sobre la guerra, la política exterior y el género siguen siendo relevantes para comprender el contexto actual de tensiones internacionales. Su visión trasciende la idealización de Ucrania o la aceptación acrítica de las razones rusas detrás de la invasión. En lugar de eso, pone de relieve el carácter de clase de los conflictos armados y los proyectos capitalistas que representan. Para comprender la política exterior de un país, es crucial examinar las complejas relaciones entre las clases dominantes locales y globales que determinan los proyectos que guían dicha política. Seguir la senda de una política exterior más activa, como sugirió Lenin, es fundamental para consolidar y expandir proyectos políticos en favor de las clases populares. Además, es fundamental recordar el significado que la revolución tuvo para las mujeres soviéticas, ya que hoy en día la derecha busca apropiarse de esos valores progresistas. Por último, el pensamiento de Lenin es relevante para analizar distintos problemas sociales actuales, no solo en nuestra disciplina en relaciones internacionales, sino también en las ciencias sociales en general y en los movimientos de izquierda en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado José Anuar Sayek Salgado, por tan interesante ponencia. Yo quisiera destacar aquí algunos puntos importantes. Antes que nada, cuando nosotros hablamos de teoría, entender que la teoría es el eje articulador de muchos de los campos de conocimiento que forman a las relaciones internacionales. Y creo que el licenciado Sayek Salgado ha expresado muy claramente la cantidad de aportaciones que tenemos en la teoría de relaciones internacionales que van desde los conceptos fundamentales que dieron origen a nuestra disciplina científica, la guerra y la paz, el derecho internacional, la economía internacional, las vastas aportaciones en los campos de las relaciones internacionales, la política exterior y, por supuesto, siempre bien recibido y valorado, las aportaciones de las mujeres en la Revolución Soviética. Quisiera destacar que y tal vez abrir un poco el debate también para que ustedes, nuestros asistentes, puedan ir contemplando las preguntas para nuestros ponentes, que ya el marxismo, Lenin, representan en sí un debate en las relaciones internacionales, una forma completamente distinta de lo que se venía trabajando con algunos otros autores clásicos que tratan la guerra solamente desde la visión política, el considerar la lucha de clases, el considerar el impacto de estas en la conformación y en la estabilidad del Estado. ¿Y qué implica esto? ¿Qué significa la paz después de esa guerra? ¿Cómo trabajar con ella?
creo que son aportaciones importantes que nos hacen reflexionar un poco hacia dónde vamos y que nos hacen ver que es el objetivo de esta mesa también, cuál es el valor de esas aportaciones en nuestro contexto actual. Y bueno, sin más, voy a abrir el espacio para nuestro tercer ponente. Él es el doctor Javier Valladares Gómez, es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, con la investigación titulada Soberanía y Subjetividad, Regulación de la Violencia en la Aristocracia Medieval. Ha sido organizador del Congreso Internacional de Estudios Hegelianos en México desde 2013. Ha publicado los artículos Diferencias e implicaciones del concepto de categoría en Kant y Hegel y La transición de la contradicción al fundamento de la ciencia de la lógica y en la enciclopedia, así como La reflexión en la teoría de la forma del valor en Marx. Actualmente se desempeña como profesor en la licenciatura en Relaciones Internacionales en la FES Aragón y de Ciencia Política en la FES Acatlán. El doctor Valladares nos deleitará también con su ponencia intitulada La teoría del imperialismo de Lenin y la valorización del capital. Adelante, doctor Valladares. Gracias. Bueno, antes que nada, me gustaría agradecer a todos los que han estado involucrados en la organización de estas mesas, estar en marzo, conmemorando el centenario de la muerte de Lenin. Es todo un placer. Pues como sabemos, en este año, 2024, estamos conmemorando los 100 años del fallecimiento de Vladimir Ilich Lenin. El 21 de enero de 1924, Lenin muere a la edad de 53 años. Han pasado, pues, 100 años desde que el líder revolucionario dejó de existir. Las fechas del calendario, si bien en sí mismas son cifras abstractas carentes de contenido, son relevantes porque señalan lo verdaderamente importante, el tiempo. Y de eso quiero hablar el día de hoy, de Lenin y el tiempo. Pero cuando digo tiempo, me refiero no al tiempo cronológico, sino a una configuración específica de la totalidad en su propio devenir, es decir, como época o como una era. Hablamos del tiempo como lo hace Hegel cuando escribe lo siguiente en el prólogo de la filosofía del derecho a propósito de cuál es el objetivo, cuál es la finalidad de la filosofía. Cito a Hegel, quien dice, concebir lo que es, a diferencia de lo que debe ser, es la tarea de la filosofía, pues lo que es la razón. En lo que respecta al individuo, dice Hegel, cada uno es desde luego hijo de su tiempo. Así también la filosofía es su propio tiempo captado en pensamientos. Fin de la cita. Lo que señala Hegel es que la existencia del tiempo, o una época o una era, implica una forma de ser de la totalidad, es decir, la historicidad de la totalidad. Por eso, el pensamiento no puede nunca captar la totalidad completa. En principio, pues no habría una totalidad, algo así como plena o completa, sino que esa totalidad es su propio devenir como tiempo, como eras. Por eso, dice el filósofo, tener la pretensión de que la filosofía, cito a Hegel, vaya más allá del mundo presente, sería tan absurdo como pretender que un individuo salte por encima de su tiempo. El pensamiento y el individuo están, por así decirlo en general, siempre inmersos en el tiempo. Pero esta imposibilidad de un todo pleno, único, no impide, al contrario, hace posible que se pueda captar el propio tiempo en pensamiento, que se pueda arribar al saber de ese tiempo. Y por lo tanto, se puede ya no solo estar inmersos en la totalidad, sino también intervenir en esa totalidad. Y eso es justo lo que hace Lenin en los años cruciales de su propio pensamiento y su praxis. Para el propio marxismo, la totalidad tiene sus eras. Es eso lo que señala el concepto de modo de producción. Frente al historicismo de la economía política clásica, Marx afirma la historicidad del capitalismo, que tiene un inicio, un desarrollo e inexorablemente llegará a su fin. Hubo modo de producción esclavista, feudal, etcétera. Pero en un solo modo de producción hay también distintas configuraciones, momentos de esos modos de producción. Así, entonces, el capitalismo no tiene una configuración única.
Por ejemplo, desde el ámbito de la producción, Marx habla y distingue de una época de la manufactura, de una época de la gran industria. Desde el punto de vista de la circulación, habla de la competencia en un mercado delimitado, por ejemplo, el del Estado-nación, pero también de la competencia en el mercado mundial. Hay que tener esto en consideración para valorar la importancia de la obra de Lenin de 1916, titulada El imperialismo, etapa, o en otras traducciones, fase superior del imperialismo, esbozo popular. Bueno, pasemos a hablar de esta obra, ¿no? Lo primero que llama la atención del título de este ensayo de Lenin es que se ha llamado por él mismo esbozo popular. Por supuesto, se trata de un breve folleto, pero para hacer, para dedicarlo a un tema tan importante, eh, podríamos pensar que da corto. Comparado con otros estudios que han sido más tempranos de Lenin, que son más detallados, como la obra de 1899, El desarrollo del capitalismo en Rusia, este folleto claramente nos deja la sensación, si nos fijamos en su tamaño solamente, de que podría haberlo abordado de una manera más detallada. Por eso, autores más recientes como Andy Higginbottom se puede permitir hacer ciertas recriminaciones a Lenin cuando señala lo siguiente. Lenin no teoriza, dice este autor, sobre el imperialismo con respecto a la creciente composición orgánica del capital o respecto a la tendencia de la caída de la tasa de ganancia. Esta insuficiencia teórica, dice, en el estudio del imperialismo es atípica de Lenin y contrasta marcadamente con sus propios análisis económicos del desarrollo del capitalismo en Rusia, que se basan firmemente, dice, en las categorías del capital. Fin de la cita. Es verdad que el texto que nos ocupa está escrito en condiciones adversas. Lenin se encontraba en el exilio en Zúrich, sin tener acceso a más estudios disponibles, con los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial en pleno desarrollo y cuidándose de la censura del régimen zarista. El folleto expresa en su forma el carácter de estas dificultades. Pero, como muchos han señalado, el hecho de que estemos ante un esbozo popular no debe hacernos caer en el error de que se trata de un mero texto de divulgación. Más bien se trata de un escrito condensado, escrito a contrarreloj, pero que anuncia él mismo una auténtica teoría del tema más importante del momento histórico de esa época. Ese problema al que Lenin considera el problema fundamental de su tiempo, cito textualmente, es el asunto económico fundamental, que es el de la esencia económica del imperialismo. Lenin no esconde sus influencias. Por un lado, centenas de fuentes económicas especializadas en distintos idiomas. Por otro, sistematizaciones teóricas. Sobre las primeras, podemos tener acceso a ellas en los llamados cuadernos del imperialismo, que se publicaron las notas que Lenin tomó de todos estos estudios. Y sobre las segundas, podemos referirnos al menos brevemente a algunas de ellas. Primero, Bujarin. En 1915, Lenin escribe un prólogo para el folleto de Nikolai Bujarin titulado La economía mundial y el imperialismo. Allí Lenin señala la importancia del imperialismo desde el punto de vista del desarrollo del capital y de la forma política. Y cito las palabras de Lenin introductorias a ese folleto. Dice Lenin, el problema del imperialismo no es solo uno de los problemas esenciales, sino probablemente el más esencial en la esfera de la ciencia económica que estudia el cambio de las formas del capitalismo en los tiempos modernos. Se sobreentiende que no es posible dar una apreciación histórica concreta de la guerra actual, la Primera Guerra Mundial, si no se toma como base un análisis completo de la naturaleza del imperialismo, tanto en su aspecto económico como en el político. De otro modo, es imposible llegar a comprender la historia económica y diplomática de las últimas décadas, sin lo cual sería incluso ridículo, dice, aspirar ya no a comprender, sino a dar una opinión correcta sobre la guerra. Fin de la cita. El propio Bujarin es muy consciente de lo que está ocurriendo. Está sucediendo un cambio epocal. Bujarin expresa explícitamente que hay un vínculo entre el desarrollo del capitalismo y el imperialismo. Él escribe lo siguiente, cito a Bujarin en su folleto de 1915. Desde hace mucho tiempo, estos, es decir, los organismos económicos nacionales, los estados nacionales, han dejado de ser un todo cerrado, una economía aislada, a la manera en que lo pensaron Fichte o Tuning, para formar parte de una esfera infinitamente más vasta, la economía mundial. De esta manera, dice Bujarin, la cuestión del imperialismo es su definición económica y de su porvenir. Se transforma en una cuestión de apreciación de las tendencias de la evolución de la economía mundial
y de las modificaciones probables de la estructura interna. Es decir, Bukharin tiene una clara concepción de que está habiendo un cambio de época. Otro autor al que Lenin se refiere es Rudolf Hilferding, que en 1910 escribió una obra que se titula El capital financiero, que busca dar cuenta de la importancia de la creciente centralidad del capital financiero en el capitalismo. De allí el propio subtítulo de la obra de Hilferding, un estudio sobre el desarrollo más reciente del capitalismo. En algunas traducciones, por ejemplo, la que hicieron al inglés, le ponen un estudio sobre la última etapa o la fase última del capitalismo que remite o que de la cual es eco el propio título del estudio de Lenin que estamos hablando, ¿no? Es decir, Hilferding ya señala que está ocurriendo un cambio crucial en la configuración del capitalismo. Y me gustaría citar un breve párrafo de Hilferding donde expresa esta idea. Dice Hilferding, pero la característica del capitalismo moderno la constituyen aquellos procesos de concentración que se manifiestan por una parte en la abolición, y esto es crucial, abolición de la libre competencia mediante la forma de cárteles y trusts, y por otra, en una relación cada vez más estrecha entre el capital bancario y el capital industrial. Esta relación precisamente es la causa de que el capital, como más adelante se expondrá, tome la forma de capital financiero, que constituye su manifestación más abstracta y suprema. Fin de la cita de Hilferding. Lo que el estudio de Hilferding muestra es que la aparición del capital financiero, que pone mucho énfasis en no confundir con el capital bancario, no está desconectado de la aparición de los monopolios, sino que es más bien su consecuencia. Otra influencia, Hobson, quien en 1902, John Atkinson Hobson, publica un estudio titulado Estudio del Imperialismo, que es muy valorada por Lenin, a pesar de que no cesa de calificar la posición de Hobson como social reformismo y pacifismo burgués. Lo importante de la obra de Hobson es su exposición del imperialismo realmente existente. Esto es relevante porque en aquella época se buscaba presentar al imperialismo como parte necesaria de un proceso civilizatorio. Por ello, Lenin comenta en los cuadernos sobre el imperialismo que, cito a Lenin, el libro de Hobson sobre el imperialismo es útil en general y útil en particular porque contribuye a revelar la falsedad fundamental de la teoría de Kautsky sobre este tema. Y con eso nos referimos a otra influencia que más bien podríamos llamar también contrainfluencia, que es este socialista Kautsky, ¿no? Kautsky sostenía la tesis del ultraimperialismo eh, en un artículo que publicó en Die Neue Zeit en 1914. Esta idea del ultraimperialismo es curiosa porque, especialmente porque proviene de alguien de la tradición marxista, porque ve el lado positivo, por así decirlo, del proceso, de esta nueva etapa del imperialismo. Cito a Kautsky. Lo que Marx dijo del capitalismo también se puede aplicar al imperialismo. El monopolio crea competencia y la competencia crea monopolio. La competencia frenética entre empresas gigantes, bancos gigantes y multimillonarios obligó a los grandes grupos financieros que absorbían a los pequeños a idear la noción de cártel. De la misma manera, el resultado de la guerra mundial entre las grandes potencias imperialistas puede ser una federación de los más fuertes que renuncien, dice, a su carrera armamentística. Por lo tanto, desde el punto de vista puramente económico, no es imposible que el capitalismo pueda atravesar todavía otra fase, la traducción de la cartelización en política exterior, una fase de ultraimperialismo, contra la cual, por supuesto, debemos luchar con tanta energía como lo hacemos contra el imperialismo, pero cuyos peligros van en otra dirección, no en el de la carrera armamentística y la amenaza a la paz mundial. Por supuesto, Lenin se va a posicionar contra estas posturas como la de Kautsky, ¿no? Porque básicamente solamente buscarían de forma pasiva esperar que las potencias imperialistas fueran conscientes de que pueden lograr la paz y lo hicieran efectivamente, claro, a cambio de unas buenas ganancias, ¿no? Pero lo que quiero resaltar más allá del debate sobre el ultraimperialismo es lo siguiente, que resulta claro que todos estos autores saben de algún modo que la totalidad se encuentra en una nueva etapa, en una nueva fase, una nueva configuración, solo que no hay un acuerdo sobre el sentido
y las determinaciones de este nuevo tiempo. Esto a pesar de que el tema no es nuevo, eh, a pesar de que la relación entre el militarismo y el capitalismo ya había sido pensado desde los primeros años del siglo XX. Así, por ejemplo, en la resolución del Congreso de Stuttgart sobre el militarismo del 24 de agosto de 1907, la Segunda Internacional declaraba lo siguiente: las guerras que se producen entre los estados capitalistas son habitualmente resultado de su rivalidad en la conquista de los mercados mundiales, porque cada uno de los estados no se limita a consolidar su propio mercado, sino que trata de conseguir otros nuevos. Las guerras, finaliza esta declaración, son inherentes a la naturaleza del capitalismo. Fin de la cita. Por lo tanto, lo que hay que resaltar es cómo este aparente acuerdo alcanzado se quebró. Lukács señala que la raíz de la cuestión no se encuentra ni siquiera en el aspecto como crucial de la posición política, sino en cómo se revela la realidad concreta, en cómo comprendemos el tiempo. Cito una reflexión de Lukács al respecto. Y sin embargo, dice Lukács, cuando en agosto de 1914 y mucho después, Lenin se encontró en su posición completamente solo en la defensa del punto de vista acerca de la guerra mundial, esta soledad, dice Lukács, suya, no era en modo alguno casual, tampoco es explicable por motivos psicológicos o morales, es decir, porque muchos de los que anteriormente enjuiciaban adecuadamente el imperialismo hubieran sido dominados por la cobardía, etcétera. No, dice Lukács, las tomas de posición de las diversas corrientes socialistas en agosto de 1914, recuerden que los socialistas habían llegado al acuerdo de que no iban a participar, que se iban en todo caso a una guerra civil al interior de sus propios países, al final terminaron votando a favor de la guerra. Fueron, dice Lukács, la consecuencia lógica y objetiva de sus anteriores líneas tácticas, y esto lo subrayaría, teóricas, etcétera, de conducta. La concepción leninista del imperialismo es, de manera aparentemente paradójica, dice Lukács, una producción teórica importante, por una parte, y por otra, no es mucho, y esto es paradójico, lo que, considerando como teoría puramente económica, contiene de realmente nuevo. En cierto sentido, se apoya en Hilferding y desde el estricto punto de vista económico no puede ser comparada, dice Lukács, en cuanto a profundidad y grandeza con la magnífica prosecución de la teoría marxista de la producción realizada por Rosa Luxemburgo. La superioridad de Lenin no consiste sino en la íntima y concreta vinculación que ha sido capaz de establecer entre la teoría económica del imperialismo y el conjunto de problemas políticos del presente, culminando así realmente una hazaña teórica sin parangón. Fin de la cita de Lukács. En todos estos autores referidos, los anteriores, Hilferding, Hobson, Kautsky, Bukharin, hay, por supuesto, posicionamientos políticos. Incluso podríamos hablar de que son fuente de posicionamientos morales. Pero esos posicionamientos, y la de los miembros de la Segunda Internacional, están simplemente inmersos en la totalidad, pues sus posicionamientos no se sostienen en sí mismos. Pues, como señala Lukács, esos posicionamientos son la consecuencia de su comprensión misma, diría él, errónea, del mundo. Y si se ha comprendido mal el mundo, el posicionamiento no puede sino sostenerse sobre ese error. Pero no basta con la sola comprensión del mundo, no basta con tener una teoría. Tiene que haber claridad sobre esa comprensión y, lo que dice Lukács, el presente. ¿Pero qué significa eso? Esto puede significar simplemente, y eso ya sería un logro, que la comprensión del mundo a través de una teoría correcta nos brinda la comprensión de lo estrictamente presente, coyuntural, y por ende de las posibilidades de una acción en el presente, o para decirlo de otra manera, si comprendemos correctamente el presente, podríamos aprovecharnos de ello, ¿no? Sacar beneficio del saber y del actuar. En realidad, es algo más grande lo que está en juego en todo esto. La comprensión del presente no es simplemente un saber específico aislado de una situación específica aislado. Si ello fuera así, ¿cómo sabríamos que estamos ante una verdad? Habría que probar con múltiples teorías posibles, buscando luego algún parámetro para probar su pertinencia. Si esto fuera así, ¿por qué no habría de ser relevante la tesis del ultraimperialismo de Kautsky? De lo que se trata más bien
es de comprender la verdad del momento en la totalidad, es decir, de comprender el tiempo como una totalidad que está en despliegue, que eso sería la dialéctica en su aspecto más amplio, ¿no? Por eso, en el imperialismo, como una etapa o fase del capitalismo, se trata de comprender no las características aisladas del imperialismo, sino cuál es el origen de ellas en el despliegue mismo del mismo capital, en su devenir, en su configuración hacia el imperialismo. Así es que se comprenden las influencias que toma Lenin. Pensemos en el autor del Capital Financiero, a quien Lenin se refiere muy despectivamente en su ensayo. Dice Lenin: Hilberding, ex marxista y ahora compañero de Kautsky y uno de los principales representantes de la política burguesa reformista dentro del Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, ha dado en este punto un paso atrás en su análisis del imperialismo con respecto al inglés Hobson, pacifista y reformista declarado. Es decir, un marxista está en una peor situación, como Hilferding dice Lenin, está en peor situación que la de un pacifista reformista inglés. Pero entonces, ¿por qué lo recupera? Si las posiciones políticas de Hilferding están un paso detrás de la de un reformista como Hobson, ¿por qué inspirarse en su trabajo? El asunto es que en la teoría no se trata de las posiciones de las personas, sino de su apertura o no a la verdad. Así, Lenin valora el libro de Hilferding de 1910 porque logra dar comprensión del monopolio como figura propia del capital, no como una desviación, no como un error que se tiene que corregir, sino como su propia consecuencia. Como ya señalaba el propio Marx, el desarrollo de la competencia genera su opuesto, el monopolio. Esto no es un accidente, algo que ocurre porque hay burgueses muy ambiciosos o tramposos que desvirtúan la competencia. No, el monopolio soluciona las contradicciones de la competencia. Por ejemplo, permite revertir la caída de la tasa de ganancia. A continuación, Hilferding citado por Lenin. Dice Hilferding: la combinación monopólica nivela las fluctuaciones del mercado y garantiza, por lo tanto, a las empresas combinadas una tasa de ganancia más estable. En segundo lugar, la combinación de la producción conduce a la eliminación del comercio. En tercer lugar, hace posible el perfeccionamiento técnico y, por consiguiente, la obtención de superganancias por encima de lo que obtienen las empresas puras, es decir, las no monopólicas combinadas. En cuarto lugar, fortalece la posición de la empresa combinada con relación a la empresa pura. La fortalece en la lucha competitiva en época de graves depresiones, estancamiento de los negocios, crisis, etcétera. Cuando la caída de los precios de las materias primas no marcha al mismo ritmo de la caída de los precios de los artículos manufacturados. Fin de la cita de Hilferding. La caída de la tasa de ganancias de las distintas compañías capitalistas en las distintas ramas industriales en competencia señala el agotamiento de la configuración del capitalismo de libre competencia. Este modelo, pues, entró en crisis y el monopolio aparece como la solución y renovación de esta configuración en crisis. Lenin puede, con el apoyo de los datos objetivos del desarrollo capitalista, no solo explicar, sino que incluso puede datar el complejo cambio de piel del capitalismo. Cito a Lenin. Así pues, dice, las etapas principales en la historia de los monopolios son las siguientes. 1. 1860 a 1880, la etapa superior de la competencia, el punto culminante del modelo de libre competencia estatal del capital. Los monopolios se encuentran en un estado embrionario apenas perceptible. 2. Después de la crisis de 1873, un largo periodo de desarrollo de los cárteles, los cuales todavía constituyen la excepción, aún no son sólidos, todavía representan un fenómeno pasajero. 3. El auge de fines del siglo XIX y las crisis de 1900 a 1903. Los cárteles se convierten en una de las bases de toda la vida económica. El capitalismo se ha transformado en imperialismo. Fin de la cita. Los economistas del siglo XIX, cuyo pensamiento se caracteriza por su ahistoricidad, elevaron a la competencia al nivel de ley de la economía. Como la competencia es lo propio de los mercados circunscritos dentro del Estado Nacional, para la competencia de ese tiempo está justificado hacer ese movimiento ahistórico. Lo que es equívoco es pensar que esa ley está fuera del tiempo, que es ahistórica. Lenin repite con insistencia que en este momento histórico que él vivía, asistíamos al fin de la competencia. Debe entenderse con esto el fin de la llamada ley de la competencia para un mercado nacional. Lo que ha ocurrido en su tiempo es que el monopolio ha terminado con ella, con ese mercado interno competitivo en su interior. La competencia dentro de un mercado nacional, pero no le ha bastado.
debe romper el cascarón y salir al mercado mundial, ya no solo exportando mercancías como lo hacía antes de esas fechas, sino que, lo que es crucial para Lenin, ahora exportando capitales. Sin esta distinción, es imposible vincular el monopolio con la política imperialista de las principales fuentes nacionales capitalistas en monopolios. Solo conectando a las anteriormente compañías capitalistas que competían en un mercado interno hacia un monopolio que exporta capitales en otros mercados nacionales, es que se entiende la necesidad de la política imperialista. Los estados imperialistas deben garantizar que las leyes, regulaciones y garantías que en el momento anterior de ese mismo estado, que ese mismo estado garantizaba en su delimitada jurisdicción, ahora se trasladen o amplíen esa jurisdicción en otros mercados. Sin esta conexión, uno puede creer en la posibilidad del ultraimperialismo, es decir, que los grandes monopolios, en la medida en que tienen tasas de ganancia aseguradas, puedan ya no solo convivir pacíficamente, sino ellas mismas exportar la paz. Solo la comprensión del movimiento de la configuración del capitalismo de competencia en capitalismo imperialista le permite a Lenin aprender su propio tiempo en pensamiento. Pero como dice Lukács, Lenin va más allá de esta comprensión. Esta comprensión es lo que le permite saber cómo actuar, en qué dirección. Con esa comprensión ya no se encuentra el individuo solo inmerso en la totalidad, sino que sabe posicionarse objetivamente. Y casi con esto concluyo, cito a Lukács. Pero la superioridad de Lenin en este punto tampoco puede explicarse a base de fórmulas manidas como genialidad política, clarividencia práctica, etcétera. Es más bien una superioridad puramente teórica en el enjuiciamiento del proceso general, porque en toda su vida cabe encontrar una sola decisión suya que no haya sido tomada obedeciendo de manera concreta y objetiva a una toma de posición teórica previa. Y lo que la máxima fundamental de esta posición no sea otra que la exigencia de un análisis concreto de la situación concreta, hace que quienes no piensan dialécticamente sitúen el problema en el terreno de la práctica de la realpolitik. Para un marxista, el análisis concreto de la situación concreta no se opone a la teoría pura. Por el contrario, dice Lukács, constituye el punto culminante de la auténtica teoría, el punto en el que la teoría encuentra su realización verdadera, el punto en el que se transforma en praxis. Fin de la cita. Todo esto nos muestra la relevancia de Lenin. Es Lenin quien comprende que la famosa tesis 11 sobre Feuerbach de Marx, que dice, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, no se realiza a costa de la teoría. Por supuesto que puede haber acciones sin recurrir a ninguna teoría, pero ellas son completamente irrelevantes para la configuración específica de la totalidad. La verdadera praxis se da en unidad con una teoría que en verdad comprenda su propio tiempo. Por eso, inmediatamente, irremediablemente, último párrafo, la teoría del imperialismo de Lenin debe ser leída y pensada, pero ya no es actual. Sigue siendo relevante porque sin ella no podremos comprender por qué surgió la siguiente configuración del capitalismo, esa que dio sus primeras señales de vida tras la crisis de 1929, pero que logró establecerse completamente después de 1945. Esa es a la que algunos teóricos llamaron capitalismo tardío, otros capitalismo de organización, liberalismo embridado o en su forma política estado de bienestar. Y después queda la tarea de mostrar la necesidad de esa configuración que también ha recibido diversos nombres, como el de neoliberalismo, globalización, sociedad postindustrial, etcétera. En la comprensión de este despliegue y desarrollo de la totalidad en diversas configuraciones como dice la canción, que Lenin puede ser joven de nuevo. Lenin comprendió su tiempo y actuó en él. Colaboró en gran medida en la destrucción de esa configuración. Esa unidad de teoría y praxis es lo que verdaderamente exige una verdadera actualización de Lenin, en el sentido de pasar de la mera potencia a la actualidad o efectividad, que como vimos forzosamente tiene que erigirse desde una verdadera comprensión del tiempo. Muchas gracias, doctor Valladares, por tan interesante reflexión. Creo que cumplió a cabalidad con aquello que nos prometió al inicio de su ponencia, que era hablar de Lenin en cuestión del tiempo, no el tiempo del autor.
el tiempo de las aportaciones del autor. Y bueno, con ello también quisiera comentar que nuestra mesa cumple a cabalidad con su objetivo, con esta primera parte de lo que representa este ciclo de mesas que vamos a estar trabajando en torno al autor, reflexionar sus aportaciones, reflexionar sobre su vida, lo que nos ha dejado en las relaciones internacionales, pero sobre todo creo que lo más valioso de esta mesa es que nuestros tres ponentes dialogaron con él y nos abrieron el espacio para que nosotros también pensemos como futuros internacionalistas quiénes son nuestras influencias, de qué manera nos estamos conformando teóricamente. Nosotros, decía el doctor Valladares muy acertadamente, el individuo es hijo de su tiempo. ¿De qué tiempo somos hijos nosotros? ¿De qué manera pensamos a nuestros autores y de qué manera nuestros autores marcan el conocimiento que nosotros vamos a producir mañana? Y con esta reflexión quiero abrir el espacio. Por cuestiones de tiempo solamente vamos a abrir una ronda de 3 preguntas, por favor. Quienes estén interesados, si nos ayudan levantando su mano, si nos indican su nombre y a quién va dirigida la pregunta. Primera pregunta, adelante. Gracias, profesora. Soy Diego. Ah, la pregunta sería para todos, pero bueno, la pensé cuando estaba en su ponencia el licenciado José. Ah, la integración tardía de los países del sur global al comercio internacional generó lo que Rui Marini llama el espiral ascendente de la dependencia, provocada por el intercambio desigual. Entonces, ¿de qué otra forma, además del comercio, se podría expandir la revolución en un sistema de producción que ha privilegiado la guerra? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces abrimos el espacio y si les parece bien podemos dar una reflexión cada uno de los ponentes y con eso estaríamos concluyendo. Es verdad que se ha privilegiado la guerra en las relaciones internacionales, pero hay que recordar una cosa. Eh, ya Marx citaba a Heráclito que la guerra viene antes que la paz, pero eh, quizás la guerra está presente en las relaciones entre las comunidades políticamente diferenciadas desde que se desarrolló la forma valor, o más bien la forma valor viene a sustituir o viene a complementar esas posiciones de intercambio y de cooperación con las de la guerra, ¿no? Eh, sí, la guerra persiste, pero también persiste la paz, ¿no? Contradictoriamente. No podemos ver una sin la otra. Esa es también las dos caras del modo de producción capitalista, ¿no? No nada más es guerra, no nada más es muerte, violencia, despojo. También tiene un carácter que decía Marx, y aquí lo citaba el filósofo Jacques Attali, tiene un carácter civilizatorio. Sí, eh, el capitalismo, pienso yo, es el antimercado, como ya lo exponía el doctor Valladares en su exposición, ¿no? Es el antimercado. La forma valor, el intercambio con el desarrollo del capitalismo fue, digamos, transformado a su forma capital y esa forma capital implicó, pues, convertirse en otra forma más, pues, violenta, que ya no implicaba el intercambio equivalente, ¿no? Entonces, bueno, no hay que perder de vista esta visión eh, dialéctica de la guerra y de la paz. Ahora, en cuestión de Rui Mauro Marini, pues habría que revisar, ¿no? También revisitar a Rui Mauro Marini, que se ha tratado de hacer, pero es muy interesante también cómo él retoma toda esta idea del intercambio desigual, pero también las relaciones norte-sur que hay en Lenin y cómo complementa teóricamente la explicación del imperialismo de Lenin, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo podría aportar brevemente a tu pregunta y yo le cedería el micrófono a los dos ponentes.
Yo muy brevemente quisiera solo complementar que en efecto el tópico de la guerra y la paz es para la escuela, por ejemplo, sociológica de las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales no son sino los estudios de la guerra y la paz. Esa es la constante, según Marcel Merle y Raymond Aron, de toda la historia de la civilización, ¿no? Es decir, no es sino la continuación de periodos de guerra, periodos de paz. Prácticamente se puede entender así la historia. Creo que apuntas hacia un tema muy relevante en dos sentidos, en el sentido de las relaciones internacionales. Digamos, ese es el gran tema de las relaciones internacionales, la guerra y cómo se construye la paz. Y el otro tema me parece que que es un campo para explorar, es el de las relaciones entre lo que sería mejor llamar teorías de la dependencia o escuelas de la dependencia, donde caben muchísimos enfoques, ¿no? Eh, Creo que sí es correcta esa idea de Blomstrom y Hedne de llamar mejor escuela de la dependencia en el sentido de muchos enfoques y ver la relación entre Luis Mauro Marini, que aportó, por ejemplo, a la discusión sobre la superexplotación y demás, y sus vasos vinculantes con Lenin. Creo que apuntas un tema que tiene mucho potencial para pensar las relaciones actuales del poder, ¿no? Creo que si ese es tu interés, vas por buen camino. Gracias. Bueno, yo lo que podría decir respecto a la guerra es que situemos como las diferentes contribuciones en su propio momento, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lee a Benjamin Constant, autor liberal, eh, tiene un voluminoso trabajo sobre el problema de la guerra y el mercado, ¿no? El capitalismo. Y dice que el capitalismo viene a enterrar la guerra, ¿no? Con un optimismo que en ciertos momentos resulta completamente contrafáctico, ¿no? Eh, Porque en su momento la guerra que tenía a la mano era la guerra que tenía que ver con la apropiación de tierras, ¿no? En un contexto feudal. Entonces, básicamente, si uno se queda con la posición de Benjamin, se queda en el error, ¿no? En los 90 hubo también conmemoraciones sobre Lenin, y lo que se decía en los 90 era la pregunta sobre decir qué era lo relevante en Lenin. Y lo que algunos autores señalaban era, bueno, es que él era muy empirista, ¿no? Y trabajaba con las fuentes y demás. Eh, lo del imperialismo, pues a lo mejor falló porque pues el capital ha mostrado que puede convivir pacíficamente. También es equívoco si lo universalizamos, ¿no? Porque claramente lo está diciendo en un contexto en el que todavía están con los ecos del estado de bienestar, con la época, sí estaba la Guerra Fría y había una tensa paz, pero era un periodo de pacificación y donde el imperialismo cobró una nueva forma, ¿no? Creo que ese es lo que a mí respecta, eso es lo importante, a lo que quería apuntar con el tema del tiempo, ¿no? Con la configuración de la totalidad, porque son distintas y no porque cambie quiere decir que ya no hay capitalismo, ¿no? O sea, en el periodo del estado de bienestar, en los años 50, los años felices del capitalismo y los 60, todavía un pedazo, el optimismo está en todos lados, ¿no? El derrotismo en el marxismo está presente también. ¿Por qué? Porque el capitalismo se ha configurado de tal modo que permite incluso que países eh, no antiguamente coloniales tengan un grado mínimo de industrialización, ¿no? Con el neoliberalismo aparece una forma de internacionalización del capital financiero que no es la repetición del imperialismo, porque ya no es simplemente esta exportación de capitales, sino que ahora tiene que convivir con la forma en la que se mezclaron los capitales internacionales con los capitales locales. Entonces, por eso yo apuntaría a que lo relevante es ver las configuraciones de la totalidad, porque si no, nos pasaría como Kautsky, que algunos signos pueden servir como fundamento para nuestro optimismo o nuestro pesimismo, es decir, para un posicionamiento moral y no para una comprensión de lo que está ocurriendo. Y me parece que en estos momentos presentes, también no es que estos cambios, si uno los estudia, no ocurren de un año para otro, ¿no? Ocurren por lo menos hasta en décadas pueden estar ocurriendo esos cambios, y esa es la comprensión a la que la realidad nos está interpelando, ¿no? ¿Cómo debemos comprender
Ya no se trataría de simplemente aplicar teorías, por ejemplo, la teoría del imperialismo de Lenin, la teoría del estado de bienestar o la teoría neoliberal, porque básicamente esas configuraciones están quedando atrás, pero desde el punto de vista dialéctico son la base de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, esa sería mi contribución. Muchas gracias a nuestros ponentes por sus aportaciones. Y bueno, ya para finalizar el evento, queremos hacer entrega de las constancias. La División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia otorga la siguiente constancia al licenciado José Anuar Sayek Salgado por su participación como ponente en la mesa de análisis Lenin, las ideas toman por asalto el poder. Muchísimas gracias, licenciado Sayek, y muchas felicidades por tan excelente ponencia. De igual manera, la División Suayed otorga la siguiente constancia al doctor Roberto Carlos Hernández López por su participación como ponente en la mesa de análisis Lenin, las ideas toman por asalto el poder. Muchísimas gracias, doctor. Muchas felicidades. Y finalmente, la División Suayed otorga también, por supuesto, la siguiente constancia al doctor Javier Valladares Gómez por su participación como ponente en la mesa de análisis Lenin, las ideas toman por asalto al poder. Muchísimas gracias, doctor Valladares. Sí. Y bueno, con esto damos por concluido el evento, no sin antes, por supuesto, extenderles la invitación para el día de mañana a las 11. Se llevará a cabo la segunda mesa de análisis. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente día. Para culminar con este evento, pedimos a todas y todos los presentes ponerse de pie para entonar juntos un Goya por el orgullo de pertenecer a esta máxima casa de estudios. México, Pumas, Universidad. Universidad, 1, 2, 3, Zacatán. Es así que concluimos este evento. Los esperamos el día de mañana para la segunda mesa de análisis. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Acatlán me encanta. De acá somos. Por mi raza hablará el espíritu.